Bueno, pues como os decía, Julia nos ha estado hablando y ha mencionado, ha hablado de la tecnología, perdonad. Ha hablado de la gestión del dato, de la tecnología, de la inteligencia artificial y cómo toda esta nueva tecnología, va a aportar y va a influir en nuestro rol. Para ello tenemos aquí a Jesús Midón, con el que vamos a charlar un rato sobre los desafíos tecnológicos y la inteligencia artificial al servicio del controller. Estamos viviendo una época de transformación acelerada. Cambios tecnológicos, legales, económico-financieros impactados por las crisis, las pandemias y las guerras. Para un líder financiero, mantenerse en la cresta de la ola significa volverse resiliente. Para ello, el secreto es crear un binomio entre finanzas y tecnología, donde ésta se gane la confianza del controller, porque le facilita la vida, porque le es útil. El papel de la tecnología consiste en conectar todo aquello que contenga información para que el controller pueda tenerla en tiempo real y realizar una buena gobernanza del dato. Esto es lo que propone Esker, multinacional con 40 años de experiencia, un portal único en el cloud como centro de trabajo para todo el departamento financiero, compras y customer service, de forma a tener toda la visibilidad sobre la operativa, más allá del departamento financiero. Con todas las métricas de control y el acceso en tiempo real a la información para el controller y su equipo. Como os he dicho, hoy tenemos aquí a su director general, Jesús Midón, y vamos a hablar justamente de lo que aporta al controller la tecnología, cómo le empodera en un momento como este, a la espera de la puesta en marcha de la nueva ley Crea y Crece, que impactará las finanzas corporativas de todas las empresas de este país. Buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, David. Pues nada, cuéntanos, oye, la ley Crea y Crece, creo que hay últimas noticias frescas, ¿no? Parece que se están publicando. Sí, bueno, todavía no es definitivo, ¿no? Todavía estamos en un borrador, pero sí que es cierto que la ley Crea y Crece pone un poco patas arriba todo lo que es la facturación, ¿no? En estos momentos en España. Totalmente. Pero vamos a hablar de la tecnología y de control de gestión, del controller, ¿no? ¿Qué necesita el controller para hacer frente a todos los nuevos retos que plantean las finanzas corporativas de hoy? Pues, bueno, para mí lo que necesitáis es tranquilidad. Y esa tranquilidad, seguro me vais a decir, pues para yo estar tranquilo necesito reducir riesgos, aumentar el control, y probablemente la respuesta a esto en los últimos años es invirtiendo en tecnología, ¿no? Se ha invertido masivamente en tecnología. Parece un poco que tecnología me da tranquilidad, pero fíjate la paradoja, que yo lo he hecho hoy aquí aposta. Tú estás con un iPad muy tecnológico con tus notas, yo me he traído un papel. Claro que sí. Esto os lo vais a encontrar en las empresas, ¿vale? Se suponía que yo debería ser el más tecnológico aquí de todos. No, porque yo soy controller. Y fíjate lo que he hecho. Los controles somos tecnológicos, tío. Esto es un ejemplo de lo que os va a ocurrir. Os va a ocurrir y yo lo veo continuamente. ¿Qué veo continuamente en mis clientes? Pues hay una inversión masiva en tecnología, sin embargo llegas allí y esa tecnología igual a veces ni se usa, porque he visto el caso, no se usa mal, se alimentan mal con datos que son de fuentes pues, dudosas, con lo cual al final la calidad del dato que te pueda estar dando esa tecnología pues no te fías de ella. Y incluso, pues, como se ha ido haciendo parche sobre parche, tecnología sobre tecnología, pues hay compartimentos, hay silos de información. No tiene por qué hablarse una tecnología con otra. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que desconfías. Llegas y dices, pues yo no me la voy a jugar a llevar un iPad a la presentación, me llevo un papel porque es en lo que confío, ¿no? Este es el reto para los fabricantes de tecnología. Los fabricantes de tecnología tenemos que volver a conectar con vosotros, tenemos que volver a generar esa confianza en la tecnología, porque es normal que un controller pues,
no tenga por qué ser un tecnólogo experto. Yo soy un bicho raro porque, aunque estudié económicas y iba para el departamento de finanzas, pues mi padre fue uno de los primeros ingenieros de sistemas de este país y siempre tenía toda la casa llena de ordenadores y de cosas, y entonces bebí de las dos fuentes y he acabado pues en la transformación digital y en la tecnología financiera, ¿no? Pero lo normal es que pues igual el controller no tenga por qué ser muy experto en tecnología. Por eso necesita que le acompañen y necesita un socio que le acompañe correctamente, que le guíe y que vuelva a reconectar y vuelva a generar esa confianza en la tecnología. Bueno, totalmente, ¿no? Ya nos lo decía Sebastián y nos lo ha reconfirmado Julian, ¿no? La tecnología es clave, nos tenemos que apoyar en ella. Si realmente queremos trabajar en todos esos modelos predictivos, ¿no? Y queremos realmente confiar en esa tecnología para que nos ayude a gestionar los negocios y nos ayude a llevar nuestro rol mejor, pues es importantísimo que estemos aquí con el aparato que realmente nos genera confianza, ¿no? Pero vamos a volver al nuevo contexto legal traído por la ley Crea y Crece. ¿Están las empresas preparadas en cuanto a sus sistemas informáticos para cumplir con las nuevas exigencias de finanzas corporativas? Bueno, yo diría que sí y no. Es decir, yo creo que las empresas grandes sí que están preparadas. De hecho, yo creo que tenemos cierta costumbre que nos den estos sustos, entre comillas, con los cambios regulatorios. Pues recientemente hemos tenido la ley de plásticos, por ejemplo, que fue también impactante, o un poco antes el suministro inmediato de información, que nos obligaba prácticamente a declarar el IVA en tiempo real. Yo creo que las empresas grandes sí tienen departamentos, recursos y la costumbre de trabajar correctamente en este contexto. El problema es que las empresas pequeñas no, y España es un país fundamentalmente de pymes. Entonces, al final tenemos que gestionar un poco los dos mundos, ¿no? Lo pequeño y lo grande, lo antiguo y lo nuevo, y estamos siempre en un contexto un poco híbrido, que la tecnología te tiene que ayudar a gestionar las dos cosas y hacer lo que nosotros llamamos el mientras tanto, ¿no? Vas haciendo ese mientras tanto y vas evolucionando. Para mí este tipo de cambios regulatorios yo creo que son una oportunidad. Es una oportunidad de limpiar la casa, como se suele decir. En este momento pues dices, bueno, ahora que me obligan a cambiar con la ley Crea y Crece absolutamente todo, pues bueno, voy a resetear, voy a hacer el gran reseteo, voy a planificar esto bien ya que estoy obligado, voy a revisar todo lo que he venido haciendo con las tecnologías hasta ahora en este contexto, por ejemplo, de facturación, y voy a poner algo que ya me dé una base sobre la cual, unos cimientos sobre los cuales puedo construir mucho mejor. Bueno, y además, desde un punto de vista de inversión para las pymes, ¿no? Y para ayudar a la pequeña y mediana empresa de nuestro país, hay unos fondos europeos que se están destinando a la digitalización de las compañías, con lo cual, oye, no hay excusas ahora, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad, la necesidad, porque la ley entrará en vigor pronto o temprano, y además tenemos la necesidad desde un punto de vista de gestión, ¿no? De gestión, de proactividad y de mejora continua dentro de nuestras organizaciones. Pero, ¿qué requisitos básicos de tecnología necesita el controller? ¿Tú qué sugerirías desde tu punto de vista más tecnológico, economista tecnológico? Bueno, mis dos compañeros precedentes en las ponencias, Sebastián y Julian, ya han apuntado perfectamente esos requisitos. Lo primero, yo diría que la capacidad de reporting de las herramientas tecnológicas tiene que ser cada vez más importante, porque es que nos obligan a reportar y generar informes sobre absolutamente todo. A mí hace unas semanas, por primera vez, nos empezaron a pedir información sobre emisiones de carbono, que si los coches de empresa son eléctricos, que si no, que si qué etiqueta tienen, que si... O sea, unas cosas que ya dices, bueno, hay que reportar sobre absolutamente todo. Ese reporting, además, pues ya lo apuntaba también Julian, tiene que ser prácticamente en tiempo real, lo quieren todo ya, para antes de ayer. Por lo que, bueno, pues... yo creo que la capacidad de reporting es fundamental.
también te tiene que dar una capacidad de compliance. Si tienes estos cambios regulatorios, pues evidentemente tienes que ser compliance con el cambio regulatorio. En este caso, por ejemplo, y volviendo al ejemplo de la Ley Crea y Crece, la Ley Crea y Crece es un tema español, nacional, pero está debajo del paraguas europeo, del reglamento VIDA, que es el acrónimo de VAT in the Digital Age, que es la misma normativa europea que nos va a aplicar a todos. No haremos el chiste fácil, ¿no? Sí, suena mejor en español que en inglés, sí, pero... Y realmente al final la tecnología que tú pongas para solventar el problema que puedas tener con la Ley Crea y Crece, dentro de 5 minutos vas a tenerlo que solventar a nivel europeo, porque el otro día, por ejemplo, ya nos adelantaban que el formato que se va a utilizar seguramente ya no es el formato de factura E que típicamente hemos utilizado en España en los últimos tiempos, sino que se van a ir directamente al formato homologado europeo de la plataforma PEPOL, para que no tengamos que hacer 2 etapas, sino una sola. Y bueno, parece que eso es lo que está retrasando también un poco la salida del borrador final, ¿no?, de la ley. Entonces, bueno, en ese aspecto tienes que tener una tecnología que trasciende las fronteras, y también lo habéis mencionado antes, que te dé esa visibilidad de 360 grados, quieres tener cada vez más visibilidad, incluso en los márgenes de las aplicaciones de gestión clásicas que puedas tener en tu casa. Pues no sé, por ejemplo, aunque no tenga un impacto directo en tu gestión diaria, pues igual tener visibilidad sobre las incidencias o las reclamaciones que estás teniendo, sabes que tarde o temprano va a tener un impacto financiero. Entonces, bueno, yo en ese punto diría que al final tienes que buscar una tecnología que te dé una plataforma muy colaborativa, donde todo el mundo pueda participar muy fácilmente. Si puede ser en la nube, mejor, porque eso facilita el acceso universal por parte de todo el mundo, y además te da la capacidad de computación extra que tiene la nube, que prácticamente tienes capacidad de computación ilimitada para lo que le quieras meter ahí. A la hora de implementar esa tecnología, pues intenta también destruir esos silos de información que citaba antes, ¿no? Todo el mundo, creo que nos hemos encontrado el caso de ese Excel maldito que tiene alguien en un ordenador y que es el que tiene el dato bueno y que dices, pero por Dios, ¿por qué está en ese Excel y no está en la aplicación que tiene que estar? Ese Excel es... Además dicen, no, que este es el dato... Sí, es correoso de matar ese Excel, es la verdad. Y piensas, pero si solo lo tienes tú, ¿no? Sí, pero no, es el bueno. Y esto me lo encuentro mucho más a menudo de lo que yo quisiera, o sea, es increíble, pero bueno, al final tienes que procurar que cuando implementes esa tecnología mates esos Excels, crees ese entorno colaborativo para que todo el mundo pueda participar y pueda estar cómodo ahí, que sea fácil, que no sea una tecnología difícil de utilizar, y que al final, cuanto más utilices esa tecnología, más visión transversal vas a dar, que es un punto que también ha mencionado Julian anteriormente, y sobre todo con las nuevas tecnologías que ya empiezan a utilizar algoritmos y acumular datos, y que tenemos esa potencia de computación de la nube disponible, podemos empezar a predecir. Es decir, cuanto más alimentes ese algoritmo con más datos, mejores predicciones te va a ir haciendo con el tiempo, y creo que la predicción también es otro tema que ha salido anteriormente y que creo que es fundamental. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final yo creo que es el kit de la cuestión, ¿no? Al final aquí, si lo que queremos es realmente apoyarnos sobre ese dato, primero le tenemos que dar una arquitectura a ese dato, ¿no? Le tenemos que dar un orden, ¿no? Y ese orden se lo vamos a tener que dar, o nos vamos a tener que apalancar sobre esta tecnología. Cuando nos apalanquemos sobre esta tecnología es cuando realmente podremos comenzarnos a plantear lo que comentaba Sebastián y lo que comentaba Julian, ¿no? De, oye, modelos predictivos, qué va a pasar, qué ocurre si, ¿no? Comenzar a trabajar todo este tipo de escenarios que son los que nos van a ayudar, ¿no? Yo creo que es lo que realmente nos aporta valor a las organizaciones, ¿no? El poder anticiparnos, ¿no? y esa visibilidad 360 en una única herramienta. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo puede saber si un controller si tiene la tecnología adecuada? O sea, nosotros como controllers tenemos una herramienta en la casa y decimos, oye, ¿esto es lo que necesito?
¿Qué recomendarías? Es una pregunta que hago sistemáticamente a mis clientes para saber su grado de satisfacción con las tecnologías que tienen. Y la respuesta que me dan, y voy a citar un ejemplo con nombre y apellidos, es el del laboratorio farmacéutico Sanofi, que es cliente nuestro. Y ellos, curiosamente, con la implementación de nuestra tecnología, ganaron un premio, pero el premio se lo dieron desde el Departamento de Recursos Humanos. Y yo fui el primer sorprendido cuando me llamó mi contacto de Sanofi, Luis, que es encantador, y me dice, nos han dado un premio por la implementación de tu tecnología, de recursos humanos. Digo, redujo el nivel de frustración en y la esto, compañía, ¿cómo puede ser, no? Y dice, sí, porque es que gracias a la tecnología que habéis puesto para la automatización de los pedidos, pues resulta que, pues como está en la nube, se puede acceder desde cualquier sitio y tal, pues hemos ganado el premio de la conciliación de laboral personal dentro de Sanofi gracias a esto. Y dice, qué interesante. O sea, que la tecnología de verdad ha tenido un impacto en las personas, de verdad les ha cambiado la vida, de verdad pueden sentir lo que les ha traído a la casa, ¿no? Entonces, para nosotros esto es fundamental. La tecnología siempre está al servicio de las personas. Por eso, el segundo departamento más grande que tenemos nosotros aquí en España es el departamento de experiencia cliente. Tenemos un equipo que se dedica única y exclusivamente a acompañar a nuestros clientes, pero no en la instalación de la herramienta, no, durante toda la vida útil de la herramienta. Es decir, estamos continuamente ayudándoles de manera funcional para utilizar la herramienta correctamente, porque uno de los problemas, como os he comentado antes, es que muchas veces pues eso se va como pudriendo y al final la herramienta no se utiliza como se tiene que utilizar, se utiliza de una manera incorrecta y no te da el resultado que esperas. Entonces, este acompañamiento tiene que durar en el tiempo. Tienes que estar con ellos todo el rato para que de verdad saquen el mayor provecho de esa tecnología y de verdad la tecnología cree un impacto positivo en las personas. ¿Y cómo crees que él empodera, ¿no? ¿O en qué se encuentra el controller empoderado gracias a las nuevas tecnologías? ¿Qué es el valor que a nosotros nos aporta? Julian creo que también lo citó antes, yo creo que ya las tecnologías llevan un rato al menos quitando las tareas más repetitivas del controller, es decir, que hemos liberado tiempo en aquello que es muy repetitivo, pero yo creo que cada vez más las tecnologías, por esa transversalidad, están dando también, empoderando al controller para llegar a áreas de la organización que a lo mejor antes no tenía visibilidad y no podía llegar. Por lo tanto, puede llegar con esa tecnología, porque digamos que es como un pulpo con tentáculos, que cada vez vas poniendo más tentáculos en más sitios y vas extrayendo información para alimentar tus decisiones, ¿no? Entonces, cada vez tienes más tentáculos, llegas a más departamentos, a más áreas de negocio, con lo cual tu protagonismo es mayor, y llegas a más personas también, llegas a más interlocutores, que bueno, pues al final te está dando más visibilidad también dentro de la empresa, por lo que al final tienes como el objetivo que decíamos al principio de más control y lo estás consiguiendo por esa capilaridad que te da la tecnología en llegar a esos sitios, para que al final, bueno, pues vas alimentando, vas cogiendo más datos y yo creo que lo que estamos consiguiendo es que se pueda anticipar más, ¿no? Es decir, estamos más en el prevenir más que en el curar, y a lo mejor antes estábamos más en el curar y el rol era a lo mejor un poco más reactivo que proactivo, y ahora le estamos dando ese protagonismo para que sea de verdad proactivo y, como decía antes Julian también muy acertadamente, pues se pueda adelantar y decir, pues yo creo que hay que ir por aquí, hay que ir hacia allá y proponer alternativas. Totalmente, de prevenir mejor que curar, totalmente. Y bueno, hablemos un poquito de inteligencia artificial, ¿no? Porque yo creo que este es el caramelito de los últimos meses o semanas, ¿no? ¿Cómo crees que nos pueden aportar valor las tecnologías de inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa a nuestra gestión del día a día de las finanzas o de la propia gestión del negocio? Pues mira, si queréis os puedo contar el viaje que hemos hecho en Esker con estas tecnologías, un poco resumido y rápido.
Como decías antes, nosotros nos dedicamos a automatizar documentos financieros. Lo primero que hicimos fue irnos a la nube, como os decía antes, para tener esa capacidad de computación más grande. Y cuando nos fuimos a la nube, lo primero que hicimos es intentar tener una inteligencia que por lo menos fuera capaz de copiar, ¿no? Es decir, pues si yo ya he visto esta factura en otro sitio, sé cómo interpretarla y sé cómo sugerirle qué hacer con ella. O si ya he visto este pedido en otro sitio, pues sé cómo interpretarlo y le sugiero acciones al personal que lo está utilizando. Entonces, nos llevamos todo a la nube para crear esa sinergia, ¿no? entre todos los clientes que teníamos. De hecho, la tecnología se llama Synergy, más fácil no puede ser. Entonces, nos lo llevamos todo ahí y empezamos a tramitar esos documentos, que rápidamente vimos que, evidentemente, para que tú puedas comparar un documento con otro, pues tiene que ser parecido. Si no, la tecnología no va a saber interpretar una cosa con la otra y te va a decir, esto no lo entiendo, lo tienes que hacer tú. Por lo tanto, tenía que tener una cierta estructura. Todos aquellos documentos que no tuvieran demasiada estructura, pues no se podían meter a través de ese tipo de inteligencia artificial. Como en paralelo empezamos a utilizar ChatGPT, por ejemplo, para la contestación de las incidencias de nuestros clientes y generar ese tipo de contestaciones cuando tienes incidencias de manera automática con ChatGPT, vimos la capacidad de este tipo de tecnologías para interpretar aquello que nuestra primera tecnología de Synergy no era capaz de interpretar. Es decir, podíamos por primera vez meternos con documentos que no tengan estructura. Os voy a poner un ejemplo. Dentro de la automatización de pedidos, nosotros tenemos clientes, por ejemplo, marcas de cerveza, que tienen como clientes a bares, cafeterías y tal. Os podéis imaginar que de vez en cuando les llega un pedido y ese pedido dice, ponme lo mismo que la vez anterior. Lo mismo de siempre. Pónmelo de siempre, Manuel. Claro, ¿cómo tratas ese pedido? ¿Cómo automatizas ese pedido? Pues eso es imposible para una tecnología clásica, pero es muy posible para una tecnología tipo ChatGPT que te puede traducir ese lenguaje humano a algo mucho más interpretable por una máquina. Por lo que, al final, con este tipo de tecnologías estamos consiguiendo engordar el volumen de documentos que aportamos a lo que ya teníamos de antes y, por lo tanto, estamos mejorando los algoritmos de predicción que tienes detrás porque incorporas muchísimo más documentos, incluido estos raros de ponme lo mismo de la última vez, ¿no? Que no debería de haber entrado. Y esto hace que nuestros clientes que usan la tecnología mejoren sus predicciones, porque esta misma marca cervecera utiliza nuestra tecnología, por ejemplo, para la gestión de los cargos de sus clientes y al poder predecir mucho mejor todo lo que va a llegar de cargos de clientes, ha podido reducir la provisión de IVA que tiene que hacer para hacer frente a los cargos de sus clientes. Entonces, al final, cuanto más usas esta tecnología, pues mejor se comporta el algoritmo. Y mi consejo es que cuanto antes empieces, antes vas a tener los beneficios. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que, bueno, y durante las ponencias de más tarde creo que lo iremos viendo con diferentes ejemplos, ¿no? Pero la inteligencia artificial ha venido para ayudarnos, ha venido para quedarse y para ayudarnos, ¿no? Y para ayudarnos en toda esa gestión de variables que muchas veces hoy nos cuesta mucho manejar, nos cuesta mucho trabajar, nos mucho combinar, ¿no? Pero que con la inteligencia artificial todo esto se simplifica. Y yo creo que para toda esa parte de modelos predictivos y toda esta gestión del negocio de manera proactiva de la que venimos hablando, pues tiene que ser el gran aliado, ¿no? Tiene que ser el compañero de viaje, ¿no? Para continuar aportando valor desde nuestra posición. Pero has comentado algo sobre ChatGPT, ¿no? Has sacado aquí el tema ChatGPT. Yo creo que
todos estamos jugando con ChatGPT, ¿eh? ¿Quién no ha intentado hacer la quiniela del domingo que viene con el ChatGPT? ¿Quién no ha dicho, oye, la presentación esta, háblame de control de gestión y la hace por ChatGPT? Pero ¿qué pasa con ChatGPT? ¿Cómo crees qué podemos temer, ¿no? O cómo la deberíamos de utilizar, o qué temores deberíamos de tener, qué precauciones deberíamos tomar, ¿no?, respecto a esta herramienta, ¿no?, desde nuestra función? Bueno, yo creo que miedo no hay que tener a la tecnología. La tecnología siempre puede ser una oportunidad y hay que estar atentos para poder aprovechar la oportunidad si es el caso. Lo que sí que creo es que hay que ser prudentes. En el caso de este tipo de tecnologías yo voy a dar dos consejos. El primer consejo es el tema de seguridad. Si tú utilizas la versión normal abierta al público de ChatGPT, cuando haces ahí pruebas, todo lo que estés dando ahí pueden hacer con esos datos lo que quieran, ¿vale? Las empresas que somos serias no utilizamos esa versión de ChatGPT, sino que utilizamos una versión que está muy restringida a nivel de datos y que no tienen la capacidad de hacer con los datos lo que ellos quieran. Hay muchas restricciones porque, como os podéis imaginar, pues nuestros clientes, os he citado antes uno, Sanofi, manejamos datos de clientes, de pacientes, bueno, en fin, ahí hay de lo más alto del EOPD, con lo cual no puedes estar utilizando este tipo de tecnologías sin prestar atención a la parte de seguridad. Y luego me gustaría también mencionar el punto de la ética, porque antes lo hemos dicho, para mí la tecnología tiene que estar al servicio de las personas, le tiene que aportar un valor, tiene que cambiarles la vida de manera positiva y tiene que ser evidente ese cambio, si no, algo has hecho mal. Con lo cual, si empiezas a utilizar estas tecnologías y algo va en contra de la ética, has de pensar en ese punto también. No creo que hay que poner alguna barrera, algún límite, es decir, no vale todo. O sea, tú lo que nos recomiendas es ojo al dato, ¿no?, como decía José María García, para los viejos del lugar lo recordaréis, y sobre todo ética, ¿no?, prudencia, y gestionemos esto con un poco de cabeza, ¿no?, porque hay brechas de seguridad y dependiendo de la información, ¿no?, que coloquemos en este tipo de herramientas, pues podríamos tener algún que otro problema, ¿de acuerdo? Gracias por tus sabios consejos, Jesús. Y vamos con la última pregunta. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los nuevos retos planteados para los controles en el horizonte de los próximos 10 años, ¿no? Europa 2030, por ejemplo. Bueno, 6. Bueno, yo como resumen, yo diría que el controller debería de esperar lo inesperado. Después de lo que nos está pasando, que nos pasa de todo, ya lo hemos mencionado antes, guerras, pandemias, el contexto de incertidumbre es brutal. Por lo tanto, yo creo que el concepto de resiliencia empresarial es el que toma el protagonismo y la pregunta a lo mejor es ¿cómo, no? ¿Cómo puedo llegar ahí? Yo creo que hay muchas vías. Sebastián en su primera exposición ha hecho ahí un decálogo perfecto de una cantidad de cosas interesantísimas. Yo puedo decir que la tecnología es una de esas cosas que puede ayudar, que si tú tienes una tecnología bien afinada, bien instalada en tu casa, bien rodada, que ya te analiza los datos correctamente, te da datos pertinentes, que tienes una calidad del dato buena, porque veo muchas veces calidades del dato mediocres y hay que afinarlo, tiene que ser una calidad del dato buena, que te ayuda a planificar, y a mí me gusta la palabra modelizar, ¿no?, más que los escenarios que decía Sebastián. A mí me gusta hacer modelos, ¿no?, y dentro de los modelos yo creo que siempre tenemos en mente esa campana de Gauss, ¿no?, que siempre hemos trabajado un poco en el medio y que decías, Sebastián, que tú tenías 3 escenarios, ¿no?, el del medio, el de la extrema derecha y el de la extrema izquierda, ¿no? Efectivamente tenemos que ir mirando las colas de la campana de Gauss, que no las hemos mirado hasta ahora y que yo creo que ahora hay que mirarlas y hay que tener preparadas
esas respuestas, porque lo que nos van a pedir es una respuesta muy rápida, porque a lo mejor si no damos esa respuesta rápida nosotros, pues la da nuestro competidor y la da un elemento externo que no controlabas y que no le has visto venir. Entonces, tienes que tener los escenarios y los modelos preparados, porque al final de lo que se trata en este contexto de incertidumbre es poder sobrevivir, y ya sabemos que la especie que sobrevive es la que mejor se adapta. Totalmente. Oye, has dado aquí un matiz que me gustaría hacerte una pregunta al respecto. Hablas de dato bueno y de dato semi-bueno. Sí. ¿Cómo podemos diferenciar esto? ¿Cómo podemos saber si nuestro dato es bueno o semi-bueno? Es una pregunta que tiene muchos matices, porque yo me encuentro en muchos clientes que se confunde el que la transmisión del dato haya sido electrónica con que lo que va dentro de esa transmisión electrónica sea correcto y bueno. Es decir, te hago un ejemplo un poco burdo. Si tú envías un fax, ese protocolo de fax está desde hace miles de años usado por la gente y se sabe que es bueno. Sabes que el fax que sale de origen y el fax que lleva al otro lado es el mismo y el protocolo te lo asegura. Sin embargo, se da por bueno lo que viene escrito dentro del fax y eso es un error. Es decir, se confunde la transmisión electrónica del dato con la calidad del dato y no es lo mismo. Hay que tener, aparte de mecanismos de transmisión electrónicos para que sean ágiles, hay que tener mecanismos para asegurar la calidad del dato de lo que va dentro. No me quiero meter en demasiados tecnicismos, pero hay mecanismos de transmisión de datos que seguro que, si le pregunto a Julian, en Cosentino utilizan EDI, seguro, que EDI es el acrónimo de Electronic Data Interchange. Esto es un protocolo como el fax que está desde los años 80. Sin embargo, pues parece que el transmitir por EDI significa que el dato que te llega ahí es correcto. Y no tiene por qué serlo. Entonces creo que hay que prestarle mucha atención a eso y tener herramientas por detrás para que te aseguren que la calidad del dato es pertinente. Genial. Oye, y si tuvieras que lanzarnos un mensaje final aquí a la audiencia para decirnos la tecnología es clave en nuestro trabajo, necesitamos hacerlo, ¿qué nos dirías para cerrar? Bueno, yo recuperaría bastante de lo que ha dicho Julian y Sebastián y diría que la tecnología es un binomio con las finanzas. Tenemos que ser aliados, la tecnología tiene que hacer el esfuerzo de recuperar esa confianza con las finanzas y yo creo que es un binomio que va a dar mucho que hablar en los próximos tiempos porque está tomando un protagonismo tremendo, con lo cual yo diría que apostemos por colaborar entre finanzas y tecnología, que yo creo que es inevitable. Pues muchísimas gracias por tu aportación, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por ayudarnos a gestionar y a montar este evento y un aplauso muy fuerte. Muchas gracias. Claro. No sé si hay alguna pregunta para Jesús. ¿Alguien que tenga alguna duda que se le haya quedado? Por aquí vemos alguna mano levantada. No, sí. Jesús, gracias por la presentación. Con este tema de la transformación que estamos viviendo en los controles de gestión hacia más la tecnología, nos ha abierto un nuevo desafío dentro de las organizaciones, ¿no? Y es el tema de la gobernabilidad del dato. Más o menos iba en la calidad, pero va un poco más allá, ¿no? Sobre, quisiera saber tu experiencia dentro de tus clientes, cómo han manejado el tema, porque ahora, estando la información en la nube, los datos en la nube, los negocios tienen todos los datos, se construyen KPI,
acordamos KPIs desde inicios de año en el plan estratégico y cada quien después le da una interpretación a esos KPIs con esa información que está en la nube, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuéntanos un poco la experiencia de cómo se ha visto en los clientes esa gobernabilidad del dato, de, por ejemplo, las diferentes interpretaciones que puede haber entre, bueno, ingreso medio del cliente. Cada quien tiene una interpretación para eso y cada quien agarra un dato diferente dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco la experiencia de la gobernabilidad del dato con tus clientes, desde la visión de tecnología, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente es un tema con la calidad del dato crucial. De hecho, lo primero que yo estoy viendo en mis clientes es que se tiene que centralizar eso y dar unas guidelines, una guía para tratar ese dato de una manera centralizada, porque muchas veces lo que nos encontramos es que en una filial se mira de una manera y en la central se mira de otra. Es decir, que se están creando incluso perfiles de personas que se dedican única y exclusivamente a esto, es decir, a asegurarnos que estamos hablando todos el mismo lenguaje, que estamos hablando todos del mismo tipo de datos, que la calidad de ese dato es correcta y que por lo tanto podemos comparar peras con peras, porque lo que yo he visto es que se comparan peras con manzanas, es decir, que al final no, hay matices, como tú bien has mencionado, que hacen que ese dato o ese informe final, aunque el título se parezca mucho, realmente lo que te está dando no es exactamente igual y no lo puedes comparar con el otro. Entonces, se está creando divisiones especiales para gestionar este tipo de cosas y esta gobernanza se está centralizando para evitar pues esos silos de información que hablaba al principio, ¿no? que con el tiempo se han ido creando reinos de taifas y silos en las empresas y al final cada uno lo mide como lo ha hecho siempre por tradición o como puede. Y no, lo que hay que hacer es hacer una gobernanza, unas guidelines y que todo eso sea permeable hacia abajo en la organización para que todo el mundo lo mida de la misma manera. ¿Es el perfil de control de gestión ideal para centralizar esa? No lo sé, no sabría responderte a esa pregunta. Está claro que si no tienes a alguien en la casa que esté haciendo eso ya, entonces deberías de incorporarlo, porque si no, tu control de gestión igual parte sobre unos datos que no son del todo correctos, entonces vas a tener que asegurar esa calidad del dato. Entonces, si no existe ya, yo lo incorporaría y lo tendría cerca de mí para poderlo gestionar bien. O sea, a mí me parece una buena idea, si no existe ese perfil en la casa, incorporarlo dentro de ese área. Sí, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Al final es, o sea, la oportunidad que se nos presenta para explotar esa información pasa por tener una información bien consolidada. Por lo tanto, toda esta arquitectura del dato, ¿no? y toda esta verificación del dato y en general el dato único dentro de la organización, necesitamos tenerlo muy claro y creérnoslo como compañía, ¿de acuerdo? Porque esto es algo que tiene que venir como cultura organizativa, si no va a ser muy complicado. Por lo tanto, esa persona tiene que existir, ¿no? en la organización, totalmente. ¿Más preguntas? Por aquí hay dos preguntas. Hola, buenos días. Ainara, de Smartbide. Una duda. Hablabas un poco sobre, cuando hablabas de inteligencia artificial, sobre la seguridad del dato. No sé si ello también te referías y engloba la ley de protección de datos, eso por un lado. Y por otro lado, si ChatGPT 4 te refieres a ese chat en el cual no se comparte esa información o te refieres a otro tipo de versión. Gracias. Empiezo por la segunda pregunta. Nosotros tenemos una versión específica que es para nosotros, es decir, tenemos un acuerdo específico con ChatGPT con una serie de cláusulas legales que limitan muchísimo el uso de los datos que puede hacer ChatGPT, sea en la versión 4 o en las que vengan después, es decir, porque eso no para de sacar versiones. Entonces, es más, yo diría una versión enterprise o una versión doméstica, por decirlo más fácilmente.
Y respecto a la otra pregunta, no sé si te he entendido bien exactamente lo que me quieres preguntar. Si me la puedes reformular porque no la tengo demasiado clara. Bueno, quizá con lo que acabas de contestar ya queda bastante claro. Hablabas de la seguridad de la información. Sí. Entonces, seguridad de la información, no sé si es únicamente que no se comparta, si la ley de protección de datos ahí puede interferir en algún momento, no está legislado. No, bueno, yo hablo de la seguridad de la información en general, porque claro, al tener las aplicaciones en la nube, automáticamente ya tienes que tener una serie de auditorías y de normas de certificación de calidad y es muy importante ser absolutamente estrictos en ese tipo de cosas. Pues, por ejemplo, nosotros hace poco, uno de nuestros clientes sufrió un ataque de ransomware, inmediatamente cortamos el acceso. Es decir, que este tipo de políticas y de acciones tienen que ser, súper estrictas, porque lo que no puedes permitir es que se contagie al resto de clientes, ya que todas estas infraestructuras, al estar en la nube, están mutualizadas y el problema de un cliente se puede transmitir a otro. Había alguna pregunta más por ahí, creo. Sí, por Lo aquí que no sé había si una. tenemos tiempo, estamos fuera de tiempo ya. Pero... Bueno, nos quedamos podemos alargar un par de minutitos. Vale. Hola, ¿qué tal? Hola. A ver, mi pregunta venía por la parte de la unidad del dato, ¿vale? Todos sabemos que las RPs tienen varios módulos, etcétera, etcétera. Cuando tenemos la parte aplicaciones concretas que alimentan esos módulos, ¿es mejor tener esas aplicaciones o alimentar el módulo en sí? A ver, yo siempre soy partidario de centralizar toda la información lo máximo posible en el ERP y que todo el dato acabe en el ERP. Lo que pasa es que no siempre es muy eficiente la alimentación del dato en el ERP. Es decir, nosotros de hecho a lo que nos dedicamos es intentar justamente alimentar el ERP lo más rápidamente posible con todas las fuentes de datos que tengamos a nuestra disposición alrededor y de lo más variopinto, que puede ser desde un fax hasta un email, y intentar que eso vaya muy rápidamente al ERP. Pero es cierto que esa tarea no siempre sale bien y que en ese camino es donde están las ineficiencias, porque si tú solo estás mirando el ERP pero todavía no has terminado de alimentarlo con los datos que te están llegando en tiempo real, pues está claro que tu ERP, la foto que te está dando de tu realidad es de hace 10 minutos o de hace una hora, no la de ahora mismo. Entonces, lo que yo creo que es la arquitectura ideal es alimentar el ERP de manera eficiente con los datos en tiempo real, para que solo mires en un sitio y así tengamos más fácil también la gobernanza del dato que preguntaban antes, etcétera, porque todo el mundo mira una única cosa. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Hay tiempo para una última pregunta, si alguien quiere. Me atrevo. ¿Te animas? Sí, yo, uno de los temas ya los has tocado. Yo creo que en este proceso, que yo también he tenido que vivir dentro de mi organización, hay dos elementos claves actualmente. Uno ya lo has tocado, que es la ciberseguridad, la seguridad fundamental, porque es un entorno puramente tecnológico y es una de las principales amenazas que tienes. Y otra, que es tanto más complicada, es la gestión del cambio en la organización, porque todo esto significa cambios en la organización. Y me gustaría saber tú como empresa, vosotros como empresa, cómo gestionáis ese tema, porque al final son ellas también las empresas que implementan esos cambios tecnológicos los que tienen que acompañar al cliente en este cambio. Y eso es clave, porque he visto fracasar proyectos precisamente por este tema. Completamente de acuerdo. Es lo que comentábamos antes de nuestro departamento de experiencia cliente, que les acompaña no solo en la implementación para hacer la gestión del cambio al principio, que es lo que suele hacer todo el mundo, porque dice, no, esto es lo importante, es muy importante, pero detrás de eso, el acompañamiento durante la vida útil de esa tecnología. Es decir, tienes que gestionar el cambio y la implementación de la tecnología, pero luego no puedes irte y dejarles allí con la tecnología, porque van a terminar retorciendo la tecnología hacia ángulos que no es para lo que estaba previsto. Y aparte de todo eso es que la tecnología en la nube también va evolucionando
y va sacando versiones, entonces va sacando módulos nuevos, funcionalidades nuevas, etc. Entonces, les tienes que acompañar, no les puedes dejar solos, con lo cual es importantísimo la gestión del cambio, fundamental, 100% de acuerdo contigo, pero nosotros vamos un pasito más allá y es el acompañamiento después. Bueno, pues una vez más, mil gracias Jesús y Esker por vuestro tiempo y vuestro conocimiento compartido hoy aquí. Muchísimas gracias. Gracias.